Como todos los viernes, la semana que viene no va a estar el viernes, va a estar antes por la veda política. Doctor Edgardo Carvalho Saúla, nuestro columnista de actualidad política. ¿Cómo anda, doctor? ¿Cómo José, le va? Muy bien, qué semanita, ¿eh? sí, y qué Y semanita. queda nada. Y también, como ahora, como el espacio que tenemos, que es reducido hoy. Es reducido, así doctor. que vamos a le quería preguntar, ¿no? Porque prácticamente vinieron todos los precandidatos. Vino Bullrich, vino Larreta, ayer vino Gerardo Morales, hoy mañana viene Petri. Bueno, Massa no vino por acá, no apareció todavía. Viene para el lado, pero por acá parece que no aparece. Bueno, ¿qué está pasando en esta campaña? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, no escuchamos propuestas económicas. A ver, la campaña se intensificó, solamente quedan 7 días, o sea, estamos hoy, 3, estamos a 10 días de las elecciones. Hoy hace un año que está el candidato y ministro de Economía, Sergio Massa, delante de la cartera económica. No se ha visto ninguna solución económica que pueda anclar por lo menos la inflación, que golpea fuertemente a los bolsillos del televidente cuando va al supermercado, ve que todas las semanas aumentan y de manera ya insoportable los precios. En segundo lugar, ¿la gente entiende eso? La gente entiende. ¿Massa es el responsable de todo esto? Te dejé regulando ahí. No, lo quiero relacionar con el tema de las encuestas. ¿Qué pasa con las encuestas? Ajá. Tienen un gran problema las encuestas, tanto ya sea presencial, telefónica o a través de internet, porque no logran captar casi un 50% de cuál es la preferencia electoral de ese 50%. Más que nada, ese 50% está encerrado, ensimismado, tal vez enojado, tal vez decepcionado con todas las administraciones que han pasado, tanto el kirchnerismo como el macrismo, y ese es el factor ausentismo, un dato muy importante ahora, y vamos a ver cómo actúa esta cuestión de ausentismo el 13 de agosto, porque la gente evidentemente tiene una decepción muy grande con la clase política. Entonces, hoy las encuestas no son creíbles, o sea, hay abundan las encuestas, se está promediando las encuestas, y lo más llamativo de esto, ¿sabe cuál es, José? Que el Frente Unión por la Patria sigue muy competitivo, y te diría casi como que existe un empate técnico con el tema con el espacio de Juntos por el Cambio. Entonces, la pregunta a hacerse es, ¿qué pasa? ¿Por qué se mantiene el candidato Massa con un buen posicionamiento en las encuestas que no son creíbles? Ahora voy a dar un ejemplo. Sergio Massa, que tiene una economía muy desdibujada, que evidentemente la gente no ha notado ninguna mejoría a lo largo de este año. Todos los gobernadores se han adelantado, se han desacoplado de las elecciones generales, han perdido provincia, han perdido Chubut, han perdido ¿Dónde está Cristina San Juan, y dónde está Alberto, por ejemplo? Cristina creo que inteligentemente se retiró. Está atrás, Gazapada manejando todo. Claro, se retira, pero se retiró mediáticamente. Se retiró del protagonismo en el sentido que no aparece, contrapolándolo o extrapolándolo a lo que es el liderazgo de Macri, porque también se discute acá quiénes van a quedar como líderes políticos más allá de los candidatos. En Juntos por el Cambio, Macri aparece digamos, adhiriendo a una de las internas, y eso es, digamos, si bien terminamos con Unión por la Patria, el gran problema que tiene Massa hoy por hoy no es Grabois, es la propia economía que está al frente, que ayer se disparó el dólar nuevamente a 570 pesos el dólar. Recordemos que Massa, cuando asume, el dólar blue, que la gente mira, no porque va a comprar el dólar, sino porque sabe que mañana ya el almacenero va a tener el queso más caro, el pollo más caro, la carne más cara. Hoy por hoy Massa recibe con el dólar a 2.86 y ahora se le disparó a 570, 77. La brecha que existe entre el dólar oficial, que es un dólar ficticio, hoy estamos hablando de 2.91, a 577, hay más de 100% de brecha. Está viendo si puede cerrar con el club, con lo que es el Fondo Monetario Internacional, a su vez, para
mantener la identidad del kirchnerismo, hace ese discurso del antiimperialismo, anticapitalismo, antifondo monetario internacional, porque necesita de ese voto que tiene una identidad propia, que es el kirchnerismo. Más allá de que Cristina diga, este es nuestro candidato, por parte de Juntos por el Cambio vemos que hay una interna feroz, muchos están sacando... Se están notando estos días, ¿eh? Muchos están sacando esa hipótesis de que si Juntos por el Cambio hubiera hecho una suerte de interna, unificado exactamente como la gran estrategia de Macri en 2015, en donde compitió con, los resultados serían otros, con Carrió y con... los resultados serían otros e incluso habría chances de ganar en primera vuelta. Y de haber unificado fórmula en Córdoba, por ejemplo, de Loredo, juez de Loredo, los resultados hubiesen sido otros. Por lo tanto, bueno, pero esto es un contrafáctico. ¿Qué quiere decir? Una hipótesis, que una proyección que hacen los consultores, pero la realidad es que Patricia Bullrich está trabajando en el y tratando de adherir votos propios del PRO con un discurso o cambio o nada, y Larreta se muestra un poco más proclive a conseguir votos tanto dentro del PRO como fuera del PRO, con un discurso más sereno, como hagamos un acuerdo, consenso. Y así las cosas. Bueno, tenemos un Javier Milei para relacionándolo con ese voto, ese ausentismo, ese factor. Sí, pero desdibujado. Ese factor, claro, Javier Milei como pregunta. Sí. No como algo que realmente... No le da. Javier Milei va efectivamente a retener el 13 de agosto ese mal humor que existe hoy por hoy en el clima social, ese disgusto. ¿Puede sorprender en estas pasos, Milei? No. Yo creo que no. ¿Sabe cuál va a ser para mí, la sorpresa? Lo que haga para las generales. No. Para mí sí. Hay que ver para qué lado se va. Que Juntos por el Cambio no le ganen por paliza a Unión por la Patria. Porque como están las cosas, indicadores... ¿Y si yo le digo que gana Unión por la Patria en estas pasos? Es el soberano que es porque hay cada una apatía, votante. perdón doctor, hay una apatía. Los resultados en todas las provincias donde hubo elecciones hasta ahora es bajo el nivel de votantes. La gente no tiene ganas de ir a votar. El voto en sí tiene su base en que cada ciudadano con su voto es soberano, ¿sí? El ausentismo, ¿a quién favorece? Favorece a aquel candidato que tiene el aparato para movilizar. Porque ese voto que no concurre a las urnas es ese voto que se va solo a votar. Por lo tanto, esa persona que no está pensando ir a votar tiene que saber que si no va a votar, favorece a aquel grupo que está acostumbrado a que lo lleven a votar, y eso le favorece a quien maneja las maquinarias y la palanca de esa gran estructura que tienen los oficialismos o los aparatos que están en el poder. Bien. El otro gran desafío que tiene, si bien tenemos un contexto luego de las 18 elecciones que se han realizado en el país, en donde a Juntos por el Cambio le ha ido muy bien. Ha ganado San Juan, ha ganado Chubut. El ejemplo de las encuestas, cómo fracasaron las encuestas. Le daban a Torres, por sobre Luque, una diferencia de 7 a 10 puntos. Y sin embargo, terminaron finalmente casi en un empate técnico. Por 1,5 puntos de diferencia, Torres le aventajó a Luque. Por eso las encuestas hoy por hoy no están reflejando la realidad. No la reflejan. Es un tema largo ver el tema de la encuesta. Yo le propongo, doctor, porque la semana que viene, el viernes, vamos a estar en Veda Política. Así que vamos a adelantar la columna y vamos a hacer tranquilos un análisis de todo lo que ha pasado en este periodo de campaña. ¿Le parece? Me parece perfecto. Y agradezco que te cierres la boca. Una sola cosa que la gente tiene que entender, que el debate de la política es interesante porque la política está en nuestra vida, aunque nosotros maneja nuestras vidas. No nos demos cuenta, nos maneja, nos cohesiona, o sea, nos obliga a hacer o a no hacer algo que nosotros no estamos de acuerdo. Por eso hay que interesarse en la política. Hay que involucrarse.
y ser participativo. Hay que ir a votar las próximas elecciones. ¿Dónde te encontramos para Pueden consultas hacerlo al profesionales? 3794-3545-52. ¿Se queda a disfrutar de Mauri? Por supuesto, Es uno de los un seguidores, ídolo usted. para mí. Es uno de los fanáticos. Yo ¿sí? lo sigo mucho. Ya llega Mauri para el cierre del programa de hoy. Lo vengo prometiendo hace cuánto, Mauri. El otro día lo dejé colgado, pobre.